¿Sabes por qué la mayoría de la gente fracasa en el gimnasio? No es por falta de ganas, ni porque sean vagas. Fracasan por falta de estructura. Dime si te suena. Copias la rutina de 6 días de esa influencer fitness que vive en el gimnasio, cuando tú tienes trabajo, estudios, estrés y vida de mortal. ¿Resultado? Te saltas días, te frustras, te sientes culpable y lo dejas. Vamos a arreglar eso hoy mismo. Deja de intentar encajar en la rutina de otra persona. Hoy vamos a diseñar un traje a medida para ti. Te voy a enseñar a crear tu propia rutina perfecta y te voy a regalar 3 estructuras exactas adaptadas a tu nivel y a tu tiempo, para que sepas qué hacer, tanto si tienes 3 días libres como si tienes 6. Si estás lista para dejar de improvisar y empezar a crecer, saca papel y boli. Antes de elegir si haces sentadilla o prensa, tienes que jurarme que vas a respetar estas 3 leyes. Son la base de todo. Regla número 1. Realismo. Sé honesta contigo misma, mi reina. No te mientas al espejo. El error número 1 es planear ir 5 días al gym y acabar yendo 3. Eso genera culpa. Y la culpa no quema grasa. La mejor rutina no es la más perfecta sobre el papel. Es la que puedes mantener todo el año. Es 1000 veces mejor planear 3 días y cumplirlos a fuego que planear 6 y fallar la mitad. Así que pregúntate, ¿cuántos días puedo ir seguro? Esa es tu base. Regla número 2. Frecuencia. Segunda ley. Olvídate de las rutinas antiguas de lunes pecho, martes espalda. Eso es para culturistas de los años 80. Tú eres natural. Tu cuerpo recupera el músculo en 48 o 72 horas. Si entrenas glúteo el lunes y no lo vuelves a tocar hasta el lunes siguiente, lo has tenido dormido 5 días. Estás perdiendo oportunidades de crecer. Necesitamos estructuras que toquen el músculo al menos 2 veces por semana. Despierta ese cuerpo. Regla número 3. La razón de cambiar. Tu cuerpo es un ahorrador nato. Es vago por naturaleza. Si siempre levantas el mismo peso, se acostumbra y deja de cambiar. Tienes que darle una razón para mejorar. Tu rutina debe permitirte registrar tus números. Si la semana pasada hiciste 10 repeticiones con 20 kilos, esta semana intenta hacer 11 o sube a 22 kilos. Si no hay reto, no hay cambio. Así de simple. Vale, ya tenemos las leyes. Ahora toca aplicar el realismo. Dependiendo de cuántos días tengas libres, vas a elegir una de estas 3 estructuras. Te voy a poner las tablas en pantalla, así que prepárate. Si eres principiante o una mujer ocupada, una jefa con poco tiempo, esta es tu opción. Full Body, opción de 3 días. Entrenas lunes, miércoles y viernes. En cada sesión tocas todo el cuerpo. Lo bueno, que cumples la frecuencia 3. Tocas el músculo 3 veces. Y si te pierdes un día por trabajo, no pasa nada, porque no te has dejado ninguna parte del cuerpo sin entrenar en la semana. Es la opción sin estrés. Y ojo, hazle captura a esta tabla ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene el truco del año. Si tú entrenas en casa y estás pensando, ¡ay, Rosy! Pero yo no tengo esas máquinas. No hay excusa. Coge esa captura de pantalla. Vete a ChatGPT, que es gratis. Sube la foto y escríbele esto. Hola, divina. Adapta esta rutina para entrenar en casa solo con mancuernas y gomas. Gracias, bebé. Y ¡pum! Te va a cambiar los ejercicios de máquina por ejercicios de casa, manteniendo la estructura perfecta. Pasamos al siguiente nivel. Esta es la opción de 4 días. Y tengo que confesarte algo. Para mí, esta es la reina de las rutinas. Es el equilibrio perfecto. Se llama torso. Pierna. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Imagínate que partimos tu cuerpo por la mitad, justo por la cintura. Día de torso. Entrenas todo lo que hay de cintura para arriba. Espalda, pecho, hombros y brazos, en una sola sesión. Día de pierna. Entrenas todo lo que hay de cintura para abajo. Cuádriceps, femoral, glúteo y gemelo. La magia del horario. Fíjate en la tabla, porque esto es lo que hace que funcione tan bien. Entrenas lunes y martes, arriba y abajo. El miércoles descansas. Esto es clave, mi reina. Ese descanso a mitad de semana te da la vida para recuperar energía. Y vuelves a la carga jueves y viernes, arriba y abajo de nuevo. ¿El resultado? Has tocado cada músculo 2 veces con mucha intensidad. Pero tienes el fin de semana libre para vivir tu vida. Y por último, la opción para las que van muy en serio o tienen mucho tiempo libre. La rutina de 6 días, conocida como PPL, Push, Pull, Legs. Aquí no dividimos el cuerpo por zonas, lo dividimos por movimientos. Atenta, que te explico qué significa cada día para que no te líes. 1. Día de empuje, Push. Aquí entrenas todos los músculos que sirven para empujar cosas lejos de ti. ¿Cuáles son? El pecho, el hombro y el tríceps. Todo lo que empuja se entrena junto. Segundo día de tirón, Pull. Aquí entrenas los músculos que sirven para jalar o traer cosas hacia ti. Hablamos de toda la espalda y los bíceps. 3. Día de pierna, Legs. Este no tiene misterio. Entrenas la pierna completa. ¿El peligro? Como ves en la tabla, haces estos 3 días seguidos, descansas uno y vuelves a empezar. Es mucho volumen, es muy divertida porque te centras mucho en cada músculo
Pero, mi reina, cuidado. Si eres natural, como nosotras, entrenar 6 días puede ser agotador. Si eliges esta, tienes que comer y dormir como una profesional. Si no, te vas a quemar en 2 semanas. Avisada quedas. Así que antes de pasar a lo siguiente, elige qué team eres. Escríbeme rápido abajo en comentarios si eres team 3, 4 o 6 días para que yo me entere. Y atenta, mi reina, porque tener los días claros no sirve de nada si fallas en el orden de los ejercicios. No improvises, tu energía es limitada, así que sigue esta jerarquía sagrada. Primero, lo difícil. Cuando llegas fresca, haces los movimientos grandes. Sentadilla, peso muerto, press militar. Son los que mueven más peso y cansan más. Si los dejas para el final, te vas a lesionar. Así que lo duro, primero. Luego pasas a máquinas o mancuernas. Prensa, remos, zancadas. Aquí sigues trabajando duro, pero con más estabilidad. Buscamos cansar el músculo sin riesgo. Y al final, cuando ya estás agotada, haces los detalles. Bíceps, hombros laterales, tríceps. Son ejercicios fáciles para terminar de bombear. Resumen, empieza por lo grande y termina por lo pequeño. No tiene pérdida. Ahí lo tienes, mi reina. Tienes las leyes, tienes las tablas y tienes el orden. Ya no necesitas nada más, solo creértelo. Sé que a veces da miedo empezar o cambiar de rutina, pero quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti por querer hacer las cosas bien. No busques ser perfecta, busca ser constante. Ese es el único secreto. Tú eres la arquitecta de tu cuerpo, así que constrúyete con mucho amor y mucha paciencia. Y un último consejo, si aplicas esto bien, prepárate, porque si mañana te levantas caminando como un pingüino o necesitas ayuda para sentarte en la taza del váter, no me odies. Acuérdate de mí con cariño, porque eso significa que la rutina está funcionando. Dale mucho amor al like si te ha gustado. Suscríbete para que sigamos creciendo juntas. Y nos vemos en el próximo entreno. Te quiero, reina.